Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar un poco de ciencia. Al principio del texto, el autor trata de dar una introducción acerca de la ciencia, pero para definir la idea, él primero habla de hombres de ciencia. Popper define a un hombre de ciencia como una persona que se dedica de manera humilde a descubrir la verdad para crear el conocimiento con ideas usadas, o sea, para crecer ese conocimiento. Son ideas que van en contra de la percepción misma que se tiene acerca de la realidad en el punto histórico, es decir, una idea que pueda ser refutada con diferentes conjeturas y que tengan cierto riesgo de falsedad. El texto nos habla de varios científicos, iniciando con Copérnico. Copérnico fue un científico que nos habla del comportamiento de los planetas. Esa era una idea muy osada para la época, donde decía que la Tierra estaba en el centro del universo, y eran los astros, el Sol y los planetas los que rotaban alrededor de ella. Pero Popper nos habla de un ejemplo muy sencillo donde nos dice que la conjetura de Copérnico o de Aristarco de que el Sol y no la Tierra está en el centro del universo. Era una idea increíblemente osada, de paso, digamos que era una idea falsa. Nadie acepta hoy la conjetura de que el Sol está inmóvil en el centro del universo, pero esto no afecta a la osadía de la conjetura ni a su fertilidad. Y una de sus principales consecuencias es que la Tierra no está inmóvil en el centro del universo, sino que tiene por lo menos un movimiento diario o otro anual. Continuando con Kepler, Kepler tomó parte de Galileo y logró aproximarse un poco más a la realidad, sin alcanzar la realidad absoluta, claro está. Kepler propuso una manera experimental de probar sus teorías y además renunció a sus propias ideas por autocriticar sus propias conjeturas para llegar a una real aproximación. Newton tuvo una mejor aproximación de lo que ya había hecho Kepler, pero cada vez quería acercarse mucho más a la realidad. También tenemos a Einstein, que se desvía de lo que dice Newton y propone unas predicciones observables más difíciles de entender con su teoría gravitacional, en donde él mismo declaraba que era posible que sus propias teorías fueran falsas, pero era consciente de que eran aproximaciones a la realidad. Entendemos como realidad ideas osadas que van en contra de la percepción y tienen un alto riesgo de que se ponga a prueba, y con esta prueba se pueda definir la realidad, que es un universo compuesto de muchas capas, en donde la percepción es la capa superficial y la ciencia se aproxima a las capas internas con ideas osadas. Tenemos 3 puntos claves: la ciencia heroica, los sistemas de declaraciones y la refutación. En la ciencia heroica es un criterio no demasiado estricto y una simple aproximación. Popper hace entender que no le gustan las definiciones, dado de que una idea metafísica puede convertirse en una idea científica y que este criterio no es absoluto. La segunda es el sistema de declaraciones. Es que es más fácil entenderlo como un sistema de declaraciones, valga la redundancia, y llegar a una aproximación de lo que es la realidad. O sea, entender estas teorías como un sistema. Y de tercero tenemos la refutación, que en este caso una idea o una teoría, para poder que sea ciencia, no se puede cerrar a la refutación. Ahí entra el ejemplo de los cisnes que mencionaba muy bien Popper en su texto. Por definición, todos los cisnes son blancos, pero para contradecirlo, alguien debería encontrar un cisne negro. Ya en conclusión, en el problema de la demarcación, según lo que nos hablaba Popper en su texto, consiste como principalmente en mirar si un enunciado
¿Es científico o es metafísico? En el sentido de los, o es metafísico, en el sentido de los positivistas sería, si es metafísico, carece de sentido empírico. Y si es científico, se puede controlar o verificar a partir de la experimentación, es decir, se puede contrastar o verificar aparte de esa misma experimentación. Listo, muchísimas gracias.